Buenas. El motivo de este video es para hacer una breve explicación sobre el método de anti-WinUp, que lo que busca es poder solucionar aquellos problemas relacionados a la saturación producida por el controlador. Cuando el controlador emite una señal y esta señal es mucho más grande que la que puede recibir el proceso, por ejemplo, que una válvula solo pueda recibir 10 voltios y nuestra señal de control le esté pidiendo, por ejemplo, 20 voltios o le esté dando 30 voltios, algo que ya se satura, el lazo pues se sale un poco de control y entonces pues requerimos utilizar algún filtro llamado anti-WinUp. Primero que todo, pues esto se hace para ese ejemplo se hace para un PI, sí, un PI, aunque la estructura aquí la tenemos para un PID. Como vemos aquí, la constante del PID, o sea, la constante D, la constante derivativa, la colocamos en cero, pues para tener el esquemático, dado el caso en el futuro quisiéramos hacerla para un PID, aunque para motivos de este ejemplo solamente se va a hacer con un PI. Aquí se muestra un esquemático. Este esquemático tiene la señal del saturador, tiene un saturador que es la que va a hacer de efectos como si fuera la salida de esto, que va a ser la salida del controlador, para que pueda hacer esos efectos para Simulink. Vamos a tener también tres esquemáticos. Se han montado esos tres esquemáticos para poder hacer la comparativa entre lo que es la señal original sin saturación, cómo sería idealmente, cómo se ve la señal con la señal de saturación y cómo se ve la señal a la salida de, del, del filtro o un efecto del filtro. Esta señal que tenemos aquí es la señal con el filtro. Esta señal que tenemos aquí otra es la señal sin filtro, o sea, como se vería idealmente. Y esta es la señal como se ve con saturación, sin filtro ni nada. Entonces, pues, esta señal vamos a verla. Para efectos de esto, pues vamos a correr todas y vamos a poder analizarlas a la vez. Aunque en este momento voy a cortar las señales que no nos interesan y primero ver pues la señal sin, sin saturación, como sería idealmente. Entonces vamos a colocar una señal acá, a esta que sería la señal ideal, y la vamos a correr. Vamos a ver aquí en la salida que se va a ver pues un pequeño transitorio y la señal se va a estabilizar en 1. Ahora vamos a ver qué pasaría si se satura. Entonces vamos a agregar la señal aquí a la parte de saturación. Llevamos la señal, la conectamos y volvemos a correr. Entonces aquí vemos, pues como podemos ver, la señal siempre se ve afectada por la saturación. Los valores están variando una señal del controlador desde 0.05 de menos 0.05 hasta 0.05, recordando que la saturación puede ser tanto por valores positivos o por valores negativos. Por eso es que en la industria se usan sensores que vayan de 4 a 20 mil amperios para poder tener esa comparativa y saber si el sensor está enviando señal o no. Y dependiendo de esos valores, si ya se pasara la señal de control, o sea, si el sensor ya diera mucho más de ese voltaje, ya el sistema no podría ajustarse tan bien como vemos en este momento. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el filtro? El filtro anti-WinUp lo que consiste es en restar las dos señales del saturador, la señal de salida y la señal de entrada del saturador. Entonces, como vemos acá,
Si no hubiera saturación, pues la señal de salida menos la señal de entrada va a ser cero. Por lo tanto, este filtro pues no tendrá ningún efecto. Esa es una grandísima ventaja que tenemos eso, porque pues si la salida es igual a la entrada de saturación, o sea, cumple con las especificaciones, pues sencillamente no va a haber ningún efecto de este filtro. Por eso es muy importante que aquí lleve este menos. En algunas ocasiones la gente coloca el negativo o, no, o simplemente adiciona las dos señales, algo que ya no se puede hacer. Eso creo que no se puede hacer, perdón. Y luego esta señal se escala. Por lo general, se suele recomendar escalarla de un valor del CASUI o aproximadamente, en este caso, pues de 0.03 y se escala a 0.1, un valor más o menos un tercio realmente de lo que es el valor del caso I, y se le adiciona esa señal de control, ya que pues la saturación genera eso, o sea, la saturación genera el error, se va integrando, por lo que ocasiona ese problema. Entonces aquí lo que se hace es que se trata de que la señal vuelva a seguirla. Entonces se resta la señal y se la adiciona justo en medio de la ganancia del caso I y el bloque que representa la integración. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve. Vamos a correr esto y ahí vemos como la señal, ya vamos a eliminar la señal de error. Bueno, vemos que la señal de error todavía continúa, o sea, pues debido del anterior, pues no la hemos eliminado todavía, pero se ve que esta amarillita que aparece acá es la señal nueva, la señal con el filtro, y como vemos pues ya se ajusta más a la salida. Vamos a eliminarla, la roja, la del error, para que se pueda ver con más claridad. Entonces como vemos, la señal ya se acerca más al valor deseado y ya después de cierto tiempo ya se ajusta al valor que nosotros necesitamos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.